la próxima. Igualmente, cuídense Gracias todos. también por estar presente aquí. Gracias, que les vaya bien. Hola, muy buenas noches. Mi nombre el día de hoy es Diego Solano. Siendo el día 4 de marzo con la hora de 7 y 6 de la noche, vamos a continuar con los coloquios de la semana de Historia y Geografía del 2020, de este 2021. Distinguidos invitados de la página de Columna Educultural, que está conformada por estudiantes de distintas especialidades de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en Lima, Perú, la cual se dedica a difundir la cultura y compartir contenido académico. Los invitamos a seguir la página para no perderse los eventos que se realizarán en el transcurso de la semana. En esta oportunidad, vamos a continuar con lo que sería la semana de coloquios y talleres. Se presentará el coloquio de las representaciones sobre los pacientes con VIH-Sida en la prensa escrita limeña y el discurso médico entre 1985 y 1988. Para este coloquio contaremos con la presencia del licenciado Juan Antonio Lan Limango, quien se ha desempeñado como predocente del Departamento de Humanidades en la PUC, como asistente en la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la misma universidad, y también como gestor de contenidos virtuales en la Biblioteca Nacional del Perú. Además, es becario de la Maestría de Investigación en Historia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la sede de Ecuador, Flaxo, Ecuador, y conduce el programa Onda Histórica, también de Flaxo Radio. A lo largo de este coloquio, con su presencia, nos brindará una exposición acerca de este mismo tema ya mencionado. Y con esto le damos pase al docente para que comience con el coloquio del día de hoy, jueves 4 de marzo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a Columna Educultural, muchas gracias Diego por la presentación. Participaré y compartiré pantalla, no sé si se ve, un PowerPoint, estoy compartiendo, acá está. ¿Se puede ver, me dices? En efecto, sí se logra ver con la perfección. Ya, entonces comenzaré. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Hoy día les hablaré sobre las representaciones sobre los pacientes con VIH-Sida en la prensa escrita limeña y el discurso médico entre 1985 y 1988. Algunas consideraciones previas. Las investigaciones de las ciencias de la salud sobre el SIDA pueden encontrarse por miles, ¿no? Son bastantes, son muchas investigaciones, siempre aparecen nuevos trabajos, nuevos papers, nuevos abstracts, reviews, etcétera, ¿no? Pero creo que también se puede abordar al VIH-Sida desde los enfoques de las ciencias sociales y humanísticas, ¿no? Este es el caso del historiador Marcos Cueto, que investigó el SIDA en el Perú. Es el único historiador que ha trabajado el VIH-Sida en el Perú, y vemos su libro Culpa y Coraje, ¿no? Además es importante la prensa, porque es un vehículo efectivo de la cultura, porque nos posee elementos de textualidad, oralidad y visualidad, además de una gran cobertura de influencia social. Los imágenes propalados por estos medios de comunicación inciden en la realidad, pues son de suma importancia en la formación del imaginario colectivo. Ahora bien, yo para hacer este trabajo utilicé a diferentes autores, como Charles Rosenberg, por ejemplo, que para quien las imágenes que se construyen alrededor de la enfermedad son subjetividades que influyen en la construcción de esta misma socialmente. Tal es la potencia de estas creaciones y el miedo que se genera que estos sectores afectados son marginados con acciones de rechazo, opresión y represión. Esto se da en un contexto en donde los afectados con esta enfermedad están vinculados a una ejercicio de una sexualidad que podría decirse que es negativa al orden social. Disculpen, no voy a poder leer el chat porque ahí me están saludando, muchas gracias, y ahora sí lo estoy viendo. A partir del recorrido de distintas teorías y historiografías realizadas esta investigación, podemos decir que la estigmatización y la creación de estereotipos hacia la población vinculada a VIH-Sida es funcional a la hegemonía cultural y al orden social. Ahora bien, yo para hacer esta investigación revisé 3 diarios, fueron La República, El Comercio y El Expreso. ¿Y por qué esos 3 diarios? En realidad eran los diarios con mayor tiraje, ¿no? La mayor cantidad de ventas. Por ejemplo, el diario La República tenía 478.000 impresos, El Comercio le seguía con 315.000, y después El Expreso con 291.100 ejemplares. A pesar que hubo diferencias editoriales, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la República era más ligada al centro-izquierda, el Comercio era de centro-derecha, y El Expreso netamente de derecha, ¿no?
De otro lado, ¿por qué estas fechas? ¿Por qué entre 85 y 88? Para determinar este hilo narrativo, tuve que usar el fallecimiento del actor Rock Hudson en 1985, pues a partir de ahí aparecieron muchas noticias sobre el VIH-Sida, ¿no? Y las noticias dejaron de aparecer en gran diferencia en 1988 porque ya no era una novedad, y también porque cambiaron los medios de comunicación, las, las informaciones se difundían mediante la televisión y la radio, etcétera, ¿no? Ya no solamente a partir de la prensa. Comenzaremos con esa historia. Bueno, el VIH-Sida apareció en los Estados Unidos en un contexto global específico. Los años 60 y 70 del siglo XX era una época de complacencia y autoconfianza de la ciencia, y además existía un cierto etnocentrismo, pues se usó la aplicación de antibióticos contra distintas enfermedades, y todas las enfermedades anteriores, todos parecieran que fueran cosas del pasado, que ya no volverían nunca más. Por ejemplo, tenemos el caso de la penicilina, que era muy de ayuda para las enfermedades de transmisión sexual. E inclusive el cirujano general de los Estados Unidos, William Stewart, decía que se cerró el libro de las enfermedades contagiosas y se ganó la guerra de la pestilencia, ¿no? Esto de ahí generó que haya décadas de liberación sexual en los años 60, 70, y apareciera con fuerza el movimiento gay en los Estados Unidos, ¿no? A favor de los derechos individuales y civiles. Sin embargo, este proceso de liberación fue frenado por la aparición del SIDA. El SIDA apareció en 1981 y Michael Gottlieb fue el primero en informarlo a la CDC sobre 5 hombres en Los Ángeles que se encontraban en tratamiento por una rara neumonía, solamente personas que se encontraban presentes en personas de avanzada edad. Lo común era que estas víctimas poseían múltiples parejas sexuales, y solían usar drogas para incentivar el desempeño sexual, como el LSD y los poppers. A esta nueva enfermedad le llamaron el Gay-Related Immunodeficiency, o en castellano, inmunodeficiencia relacionada a los gays. Acá vemos una imagen, por ejemplo, de una propaganda de una casa de baño, que era como unos saunas de aquel entonces, en donde era muy común entre la población gay de San Francisco y Los Ángeles, ¿no? Pronto el SIDA se fue vinculando a los 4 H's. ¿A qué me refiero con esto? A los haitianos, hemofílicos, homosexuales y heroinómanos. En un principio la comunidad homosexual fue culpada por la aparición del SIDA, ¿no? Incluso algunos grupos conservadores y religiosos dijeron que era un castigo divino por el desborde sexual de aquel entonces, ¿no? También apareció el paciente cero, que era el caso de Dugas, Gaetan Dugas, que era un purser que trabajaba en aviones y que tenía múltiples parejas sexuales, y se le acusó de haber sido el que diseminó el SIDA en todos los Estados Unidos. Sin embargo, ya las investigaciones más recientes, desde la genética, la historia, han demostrado que en realidad eso era una mera construcción, ¿no? Ahora bien, después el SIDA se fue esparciendo hacia mujeres y hacia niños, pues eran las esposas de hombres bisexuales, y también niños que nacían con esta enfermedad, ¿no? O con esta condición. Por eso que el SIDA ya nadie estaba a salvo del SIDA. Decía que afectaba a todos. No one is safe from AIDS. Ahora, sigamos. En el Perú, el conocimiento médico construyó una cierta característica epidemiológica de los pacientes. Y en esto fue muy influyente los trabajos del doctor Raúl Patruco Puig. Él era uno de los hombres más capacitados en temas médicos y epidemiológicos en nuestro país. Poseía una preparación técnica, científica, además que poseía una mano de información internacional muy relevante. Era un personaje con mucho prestigio profesional. Tenía una obra de médico ciudadano. Se encontró que entre los varones homosexuales que había vivido por muchos años en ciudades del exterior, donde la epidemia tenía una alta incidencia y donde adquirieron la infección. Entonces eran pacientes que venían del extranjero o que tenían muchas relaciones con parejas que tenían vínculos en países foráneos. En una entrevista, Patruco afirmaba que el primer caso de síndrome de inmunodeficiencia adquirida la vimos en el 83 en el Hospital Cayetano Heredia. Fue un paciente homosexual varón que residió entre muchos años en los Estados Unidos. No se sabe si allá se le hizo el diagnóstico, pero enfermó y decidió regresar al Perú. Para entonces ya habían llegado las noticias en revistas científicas y diarios, y los primeros estudios inmunológicos realizados en nuestro laboratorio demostraron alteraciones en la sangre, en el patrón normal de las células blancas y los linfocitos del SIDA. La reacción de los médicos fue de las más diversas, de la incredulidad hasta la aceptación. Esto apareció en el diario La Razón en 1986. Este es el cuadernito de Raúl Patruco.
Yo tuve acceso a los documentos y a sus manuscritos que se encuentran en el Instituto Ribagüero, ¿no? Ahí pude revisar muchos documentos de él. Por ejemplo, esta es una tabla que aparece en una revista de diagnóstico. Se puede demostrar, por ejemplo, que acá, en los Estados Unidos, era el mayor lugar de residencia donde tenían los afectados de esta enfermedad o este virus, ¿no? Vemos también que aparecieron otras investigaciones, no solamente fue el doctor Raúl Patruco el quien investigó el SIDA, sino también distintos médicos de la Universidad Cayetano Heredia. Gracias al estudio de 42 pacientes atendidos en aquel hospital, aparecieron nuevos estudiosos como Eduardo Gotuso, Guido Mazzotti y Jorge Sánchez, y que realizaron diferentes actividades para el establecimiento de medidas de bioseguridad, consejería al paciente y realización de fichas médicas y capacitación al personal médico. Y para sensibilizar sobre este problema en la población, ¿no? Y empezaron a aparecer nuevos investigadores, un grupo de trabajo en la Universidad Cayetano Heredia, en aquel entonces que fue la universidad que sí se dedicaba a investigar este problema. Una de las primeras tesis sobre el SIDA es la de sífilis y otras manifestaciones en hombres homosexuales, la que fue elaborada por Gustavo Rojas en 1985, para obtener el grado de bachiller. La particularidad de esta tesis es que estudió una población homosexual y bisexual de 98 personas, y sus enfermedades de transmisión sexual. Este trabajo terminó con un llamado al personal médico para que dejen de lado el temor al contagio y la atención a los pacientes homosexuales. La historia no termina ahí, pues Rojas estuvo enfermo de SIDA y murió al poco tiempo de terminar su tesis. Marcos Cueto sugiere que su condición influyó en la elección del tema y fue también una de las razones para hacer una referencia obligada. Algo curioso en este estudio, y que es muy importante, es que las personas que eran estudiadas eran hombres entre 28 y 53 años, y 66 de ellos se consideraban blancos, 31 mestizos y uno de raza negra. En ese entonces se usaba el término raza todavía. Además, la mayoría de ellos residían en distritos acaudalados de Lima. ¿A qué me refiero con esto? En esta tabla de acá vemos que los pacientes más afectados vivían en Miraflores, 28, en Lima 9, Magdalena 8, en Santiago de Surco 8, en San Isidro 7, se sumaría 6, etc. Y vemos que son distritos acomodados por lo general, ¿no? De esta manera, con los trabajos del doctor Raúl Patruco y los profesionales de la salud de la Universidad Cayetano Heredia, se mostraron de qué manera se fue construyendo el perfil de las víctimas del SIDA en nuestro país en los primeros años. Es una enfermedad que venía del extranjero, es algo muy recurrente en la historia de las epidemias a nivel global. En un inicio afectaba a los pacientes homosexuales y bisexuales que tuvieron una vida sexual activa y mantuvieron contactos íntimos con parejas de los Estados Unidos. Las personas homosexuales afectadas eran hombres de estratos socioeconómicos altos y de composición étnica blanca y mestiza. Estas fueron la base para representaciones de la prensa y el Estado harían en el futuro, ¿no? Ahora bien, el VIH y el SIDA y el Perú se encuentran. Representaciones a partir de la prensa. Este es otro punto importante. Vemos que los médicos crearon esta representación, este discurso médico sobre los pacientes, pero en la prensa también pareció algo paralelo. Se fueron construyendo a los pacientes o a los afectados sobre el SIDA. Pero esto primero apareció debido a la muerte de Rock Hudson. O sea, antes de la muerte de Rock Hudson no había noticias prácticamente sobre el SIDA, eran muy pocas, eran muy anodinas o extrañas. Se decía que apareció el SIDA, pero no hablaban de forma tan sensacionalista. Pero cuando apareció la muerte de este actor, que era un actor muy conocido, que trabajó del 51 en adelante en Hollywood, y realizó más de 50 relaciones audiovisuales, aparecieron noticias de manera más sensacionalista y escandalosa, ¿no? Porque se mostraban los comportamientos excéntricos y desmedidos de los actores y cantantes internacionales que estaban relacionados a esta nueva enfermedad, ¿no? Estuvo ligado a comportamientos sexuales desviados, considerados desviados, y a realidades muy lejanas a la peruana. Era un proceso de rebote mediático, ¿no? Que se dio en los últimos meses del 85 y tuvo una magnitud global, pues el Perú ya poco a poco fueron apareciendo las noticias locales sobre este tema, ¿no? Y al comienzo eran noticias de cables internacionales o de imágenes determinadas de otros países, ¿no? Ahora bien, los médicos aparecieron también en la prensa, ¿no? Y no faltaron las noticias que aparecieron los descubrimientos sobre el SIDA, una posible vacuna, etc. Diferentes noticias curiosas, anodinas que estuvieron presentes, y se subió hasta predicciones de astrólogos y brujos sobre el futuro de los estragos del SIDA. O sea, aparecieron múltiples noticias sobre el SIDA, de las más extrañas, ¿no? Pero también aparecieron los médicos, que es algo importante para nosotros.
Posteriormente aparecieron noticias muy sensacionalistas, ¿no? Por ejemplo, esta de Guillermo Sonda y del Comercio de la República de 1985. Él decía que echarse a descifrar las profecías de Nostradamus o percibir en los versos del Apocalipsis el sombrío galope de la peste y calcular el tiempo que nos queda. Quizás no sea una locura decir que ya empezó la cuenta final del hombre sobre la Tierra e imaginar otra humanidad futura, subterránea, enferma en mutación. Solo Dios sabe hacia qué nuevas y atroces formas de vida. Ahora se acepta que el contagio se produce a través de fluidos orgánicos. Hay quienes advierten que el SIDA también puede ser transmitido por contacto con la saliva y acaso, ¿por qué no?, a través del sudor. O sea, ya había mucha preocupación y había mucho sensacionalismo al respecto. Vemos acá la noticia, acá está, la enfermedad del apocalipsis, no sé si la ven. Acá está, por ejemplo, Boy George, no sé qué tiene que ver el asunto Boy George, solamente porque gay lo relaciona y porque es un transformista, usa distintos, y es un cantante muy conocido. Sin embargo, acá también hay acciones sexuales y representaciones supuestamente de lo no deseable, ¿no? De aquel entonces en la sexualidad. La noticia entre Perú y el SIDA aparece progresivamente un tono alarmista, ¿no? Y, por ejemplo, en el 86, el 8 de diciembre del 86, hizo referencia a un informe del PANOS y la Cruz Roja, en el que se dice que había que era una serie de las plagas más duras que confrontaba la humanidad, ¿no? Y se decía que ya había 9 casos en nuestro país, ¿no? Esas fueron las primeras noticias que aparecieron. Después dice que estas noticias también fueron detectadas y fueron dadas a relucir por el ministro David Tejada, que en 1986 dio a entender que había 23 casos de SIDA que habían estado en el extranjero. Sin embargo, esta noticia que le da el ministro David Tejada, el ministro de Salud, en realidad tuvo su base a las declaraciones que Raúl Patruco le brindó a un pedido expreso a este último. Esto se puede arrastrar a partir de una carta del médico de la Cayetano, el doctor Raúl Patruco, del 5 de diciembre del 86. ¿Qué dice en esta carta? En una reciente conversación, el doctor Enrique Fernández me ha comunicado en su despacho que necesita la información actualizada sobre los pacientes portadores del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que han sido estudiados en el Perú. Hasta la fecha han sido estudiados en nuestro laboratorio de inmunología un total de 23 pacientes que han desarrollado el cuadro completo de SIDA y un grupo de 17 pacientes asintomáticos, con serología positiva para detectar la infección del HIV. Los pacientes han sido atendidos en diferentes centros hospitalarios y las clínicas de la ciudad de Lima y fueron remitidas a nuestro laboratorio para realizar los estudios. O sea, en realidad, esta información, estas declaraciones se basaban mucho en el conocimiento médico, pero también se tergiversaba, ¿no? Se tergiversaba el conocimiento de Raúl Patruco, los distintos médicos al respecto. Acá está el doctor Patruco, le dicen el sidólogo peruano, que es el combate contra el horror, que es el SIDA. Ahí están unas portadas sobre el SIDA en los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Era una enfermedad de homosexuales y bisexuales en un inicio, eso es lo que mostraban los médicos, pero a poco a poco se iban extendiendo a otras poblaciones. Y por eso fue posible que se vinculó a la heterosexualidad y al SIDA. En 1988, en la República, apareció una noticia en la que los médicos del Hospital Carrión declararon en cuarentena al obrero de construcción civil que parecía enfermedad, quien era considerado el primer caso del hombre con SIDA que no era homosexual. Sin embargo, yo no quiero subir las fotos de Fidel Cabezas, que fue el primer paciente heterosexual, entre comillas, pues me pareció un poco denigrante que le hayan tomado fotos con válvulas de oxígeno, con tanques de oxígeno, perdón, y una condición médica muy triste, ¿no? Estaba en sus últimos días y a pesar de eso seguía siendo acechado por la prensa, ¿no? Y es por eso que él falleció, y falleció más rápido, o sea, empeoró su situación y fue muy triste, ¿no? Pero hicieron una comedia al respecto, ¿no? De este primer caso. Lo que sí puedo mostrar, por ejemplo, es el caso de los grupos de riesgo, que eran estereotipos de aquel entonces, porque eran drogadictos, homosexuales, prostitutas y demofílicos, que en realidad eran como estereotipos en grandes rasgos, ¿no? Que eran redondeo de los grupos que se asociaban a esta enfermedad. Por ejemplo, acá vemos un heroinómano, es un drogadicto que parecer es una imagen referencial, porque en realidad este es un testimonio creado. Sabemos que en el Perú son más consumidas las drogas como la pasta básica, la cocaína, la marihuana, pero no tanto la heroína, ¿no? Habemos una señora que trabaja de prostituta en el Callao. Y son estereotipos a partir de, si se puede decir ficcionales o testimoniales, pero no tienen el impacto que tuvo Cabezas, ¿no? Que lamentablemente fue asediado por la prensa. Ahora bien,
El Estado y el SIDA se aparecen en los primeros años. ¿Cómo se enfrentan? ¿Cómo aparecen? ¿Qué imágenes vemos a partir de la prensa? Vemos que el Estado de 1985 creó la comisión oficial bajo el comando de Gotardo Agüero y los miembros como el doctor Raúl Patruco. Esta es la resolución ministerial y yo tuve acceso en el archivo del doctor Patruco, en el archivo Ribagüero. Vemos que Raúl Patruco fue dirigido también en la parte de la Comisión Técnica de Clasificación y Registro sin embargo, falleció en el 87 en Trujillo, víctima de un infarto. También se decía que el doctor Patruco era muy asediado por la prensa. Desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche recibía entrevistas en los distintos medios de prensa y terminaba muy acabado, ¿no? Muy cansado. Este programa multisectorial que fue creado en resolución del 011-87-SA tenía que hacer medidas de prevención, de detención, tratamiento y monitoreo de casos, el control de la población de alto riesgo, en estos casos prostitutas, homosexuales y drogadictos, y la creación y desarrollo de proyectos epidemiológicos para describir el estado de la infección. En esto participaría el Ministerio de Salud, Educación, Interior, Presidencia y Justicia. Los objetivos eran elaborar y ejecutar actividades normativas, además de notificar los casos sospechosos probables o en proceso de investigación o estudio. Vemos, por ejemplo, en esta noticia, ¿no? La peste mortal ataca el Perú, que las medidas para controlar el mal, el uso del preservativo, el condón, la restricción al máximo de transfusiones de sangre, el análisis de homosexuales, bisexuales, prostitutas, drogadictos, así como el chequeo interno de penales y otros sectores de readaptación, donde la homosexualidad es frecuente. Se recomendó la necesidad de someter a despistajes periódicos a la población homosexual, así como a las mujeres que ejercían el trabajo sexual en los burdeles y bares de Lima y Callao. Marcos Cueto dice que esto fueron noticias para llamar la atención y no tanto, no se llevó adelante todas estas funciones que decían, ¿no? Sin embargo, hemos encontrado en unas fuentes de la prensa también, que a pesar de que esta función preventiva de este programa, sí hubo notas periodísticas sobre el despistaje obligatorio hacia las prostitutas homosexuales de aquel entonces, porque ellos llamaban indistintamente homosexuales a travestis y a mujeres transexuales por cuenta propia. Vemos, por ejemplo, que se informa en el diario Expreso que todos los hombres y mujeres que caigan en las redadas policiales contra la prostitución y homosexualidad serán sometidos a exámenes de detección de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, una campaña consagrada para evitar la proliferación de este mal. Esto lo vemos en esta noticia, ¿no? El valioso instrumental para detener el caso del SIDA desaparece en 2 de mayo. Todos se observaron que se perdió este valioso instrumental para detectar el SIDA. Sin embargo, en la noticia también se hablaba de que habían 200 personas que fueron llevadas a cabo en estas redadas, ¿no? El señor Collantes, que era su prefecto, refirió que en los continuos operativos a cabo por su prefectura se detuvieron en los últimos días a más de 200 personas, entre ellas prostitutas que ejercían el meretricio clandestino y homosexuales que fueron detenidos en las principales arterias de San Isidro y Miraflores, así como sujetos requisitoriados por la justicia. Entonces sí había estas redadas. Vemos que el Estado sí realizaba estas acciones, no de manera orquestada en todos sus ministerios, sino también de instituciones, digamos, individuales. Apreció la operación Condón, que era de partir condones, para que se evite la propagación de la enfermedad. Se cerraron la casa de masajes y que eran centros donde se ejercía el trabajo sexual en la calle, en Quirón Camaná, el centro de Lima. Eso pasó en el año 88, estuvimos en la República, y el SIDA llegó a las prisiones, ¿no? Eso estaba vinculado con el tema de la delincuencia, y que los delincuentes que estaban en los penales, que llevaban a cabo un castigo, ellos tenían muchas relaciones entre hombres, ¿no? Y contactos homosexuales. Era un estereotipo de aquel entonces, y por eso que se pusieron a investigar y hacer pruebas en el penal. De otro lado, la prevención contra esta enfermedad se difundió a través de todos los medios de comunicación a partir del 88. Esos años en que dejamos de investigar la prensa porque ya aparecen otros medios de comunicación, ¿no? Además, el Estado dijo que dejen de ser sensacionalistas los mismos medios de prensa, ¿no? El programa de prevención de salud usó la televisión, la radio, el cine, los afiches y los paneles para la población tome en cuenta la dimensión de la enfermedad y cómo prevenirla. Son las 7:30. Llego a las conclusiones. El SIDA aparece como una enfermedad global, pues en un momento aparece en Estados Unidos, y eso impactó en el Perú, ¿no? Porque es una cadena intersocietal en que todos están vinculados.
el Raúl Patruco y los médicos y los profesionales de la Universidad Cayetano Heredia crearon un perfil de los pacientes, como vimos hace un momento, y la explosión noticiosa apareció a partir de la muerte de Rob Hudson y se puso la atención en el Perú. Las informaciones dadas por los médicos eran sopesadas, pero la prensa los usó de manera sensacionalista y alarmista y la tergiversaron, ¿no? Se trazaron imágenes sobre los grupos de riesgo, se crearon noticias como los principales propagadores de afectados de dicha enfermedad, y se fue construyendo las características propias del país, de la enfermedad en el país. De la prensa se observa que el Estado realizó medidas para atacar la propagación del SIDA. Algunas fueron orquestadas, como la prevención, pero otras fueron espontáneas, como las redadas que tenían el fin de realizar pruebas de despistaje obligatorias hacia prostitutas, travestis y mujeres transexuales, que eran considerados homosexuales en aquel entonces. Hay un desfase entre el conocimiento médico perfila como principales afectados, pues los principales afectados eran hombres homosexuales de grupos socioeconómicos altos y los homosexuales de clases populares que fueron obligados a realizarse el despistaje. De esta manera, el Estado ayudó a que se ejerza un control sobre los grupos marginalizados y ello de acuerdo con el orden social. Yo he sido breve en esta presentación y espero sus preguntas y comentarios al respecto. Diego, no sé si tienes algo al respecto. No, ni una pregunta, licenciado Juan. Al contrario, me pareció súper claro todo lo que explicó, tanto como los diarios en un principio habían sacado lo que son las diferentes editoriales, además de la vinculación que hubo entre el SIDA y el Perú, ya que apareció de manera alarmista progresivamente. Y luego también por comunicado de David Tejada, ministro de Salud en ese entonces, que había contagiados alrededor de 23 en el exterior, y además también cómo se tergiversa el conocimiento de los distintos médicos en alrededor de enero del 88. Listo. Además, estoy viendo algunas preguntas en lo que sería el Zoom. Una de ellas es de parte de Daisy Sarabia. Quería saber si hubo casos de discriminación en pacientes con SIDA o algo que se haya evidenciado en la prensa. Se veía discriminación en pacientes con SIDA. Bueno, sí, hubo discriminación, inclusive había un niño que tuvo SIDA y fue apedreado, encontré una noticia, pero no fue para el caso peruano, fue para fue para la India, si mal no me equivoco. Además, también vi el caso de un niño que nació con SIDA en Iquitos, y fue una discriminación hacia su madre, que había sido trabajadora sexual, ¿no? Entonces sí habían esos casos de discriminación. De todas maneras, casos más contados, pero generalmente la discriminación iba directamente a la población homosexual, ¿no? Correcto. Además, otra pregunta que también le está haciendo la invitada Soledad Castillo es cómo concientizar a los jóvenes estudiantes de secundaria para prevenir el SIDA. ¿Qué estrategia se podría proponer? Una gran estrategia es la buena educación sexual, ¿no? De todas maneras, el uso de preservativo y otros métodos anticonceptivos y otros métodos el uso del condón es bien útil para evitar enfermedades, ¿no? De transmisión, y como este caso es el SIDA. Entonces hay que ser claros y directos en ese aspecto, ¿no? La vida sexual de los peruanos comienza desde muy jóvenes y deberían ser apoyados en una buena educación, ¿no? Y una prevención para no tener estas enfermedades o estos casos, ¿no? Correcto. Licenciado Juan, también aparte de eso se está haciendo alguna otra pregunta. ¿Tendrá vacuna o se acerca lo que es la vacuna del SIDA de parte de Rieder Vergara? Yo he visto noticias de que sí, que ha salido, justo están haciendo pruebas sobre una vacuna sobre el SIDA, y esa sería una muy buena noticia, porque así habría menos problemas, ¿no? Con esta enfermedad, ¿no? De hecho, que ya se está trabajando en vacunas, creo que ya pasaron fase 3, si mal no me equivoco. Yo lo vi en las noticias, ya consigo el enlace, se los paso. Correcto. Muchas gracias, Ryder, por tu pregunta y también a las otras dos participantes, Soledad y a Daisy. Pregunto, a ver, ¿hay alguna otra pregunta? Sí. ¿Es necesario que se haga nuevamente el reparto masivo de preservativos con los colegios o solo es necesario en la educación sexual? Pregunta de Ayrton Romero. Bueno, si tienes a la mano un método anticonceptivo, un método de protección sexual gratuito, es mucho mejor, ¿no? O sea, de todas maneras hay cuestiones que son derechos de la población, ¿no? Que están vinculados a los derechos.
En efecto, licenciado, también de que hay actualmente algunos grupos de homosexuales, y si no me equivoco, por Lima, están repartiendo también estos métodos anticonceptivos, como el condón, que de manera gratuita, simplemente para prevenir, y también hay otros métodos anticonceptivos, como lo que es en este caso, el implante que se hace en las mujeres. Eso no previene lo que es el SIDA, pero es uno de los métodos anticonceptivos que se tiene. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, Ayrton, por tu pregunta. Listo. Soledad Castillo vuelve a preguntarnos, dice, ¿es costoso el Dígame. tratamiento para un paciente con SIDA? Por lo generalmente retrovirales tienen un costo, los más actualizados, los más modernos, o los que tienen mayor actualización, ¿no? Sin embargo, hay retrovirales que son gratuitos y se distribuyen por el Estado también, ¿no? Pero si deseas tenerlos más avanzados, de todas maneras eso hay un costo alrededor tuyo, ¿no? Correcto. Además de ello, Carmen Dina nos comparte una opinión. Dice que el mejor método anticonceptivo es la incontingencia hasta el matrimonio. Es la mejor protección, mientras hacer mucho deporte, deporte y más deporte. Es lo que nos logra comentar Carmen. Bueno, esa ya es la inclinación personal de cada uno y el método por el que uno debe actuar, ¿no? Si desea ser célibe, es tu decisión, ¿no? En efecto. Listo. Tenemos otra pregunta de Ayrton. Antes de ello quería preguntarle sobre lo que nos acaba de compartir Carmen. Esto es más que todo por la inclinación religiosa que se puede tener de que uno puede hacer el matrimonio, ya puede ser decisión propia, Carmen. Pero si es que hay jóvenes actualmente que su vida sexual la inician en los 14, 15, 16 años incluso. Eso es más que todo para esos jóvenes que muchas veces no tienen lo que es esa conversación con los padres o de repente con algún profesor, tanto por querer protegerlos, entre comillas, porque actualmente ya se debería hablar de esos temas con los niños, también con los más jóvenes, para que se puedan proteger y evitar estas enfermedades de transmisión sexual, que no es solamente el SIDA-VIH, hay muchas otras enfermedades que se pueden transmitir si es que no se tienen los métodos correctos de protección. Ahora, continuando con la pregunta de Ayrton. Su pregunta es referida mayormente al debate que viene surgiendo sobre si el Estado tiene la potestad de educarnos en el tema de los repartos de los preservativos. Si el Estado no, bueno, el Estado es el ente mayor que nos rige como ciudadanos y mal que bien, a pesar de sus deficiencias, es el que debe dar una educación sexual también, ¿no? O sea, aparte de los privados, o sea, no solamente es una cuestión de individualidades, sino también es una cuestión colectiva y gregaria, ¿no? En la que nos afecta a todos, ¿no? Y de los primeros años de educación sexual que se dan en los colegios. En efecto, también tomando en cuenta que algunos padres suelen ser muy conservadores con ese tema, sobre todo con sus hijos, que de ahí nació también en este caso una de las abuelas, uno de los grandes temas que hubo en uno de estos años, que fue con mis hijos no te metas, o marchas similares, con respecto a lo que es este tipo de temas de que el Estado o que los colegios interfieren en la vida sexual o hablen de lo que es la sexualidad con los niños, más que todo. Eh, ¿Algún, sí, disculpa, dígame. listo. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Ayrton, por tu pregunta. Listo, por el momento no veo ni una pregunta. Así que quería preguntarles algo a ustedes. Sobre lo comentado sobre el licenciado Juan, hay algo que nos comentó en un principio sobre lo que sería en este caso, mm, la, el contagio del SIDA en lo que sería las prisiones o cárceles. Más que todo por los mismos prisioneros los que están ahí, practican la homosexualidad, debido más que todo supuestamente a lo que sería mm, no sabría cómo explicarme, debido a que muchos de ellos están o tenían seguramente una vida sexual muy activa o similar. ¿Ustedes por qué creen que empezó ese tema, licenciado Juan? Bueno, en realidad la cárcel es ahí hacinamiento y es verdad que también hay muchas prácticas homosexuales, o sea, están encerrados hombres, y entonces ellos tenían el miedo de que se propague mucho más rápido, ¿no? Pero era por una cuestión
de miedo de la propagación. No es que hayan hecho pruebas exactas de la cantidad de personas afectadas, pues no, hicieron unas ciertas pruebas y ahí dejaron el asunto. Fue una cuestión de miedo, ¿no? Miedo y estigmatización a la población de los penales, ¿no? A los presos. En efecto. Además de ello, también logro ver de que usted nos comentó que en un principio que solamente se había visto lo que es contagios de 23 personas en el exterior. Después se descubrieron más casos a la par en ese año, en el 88. Lo que sucede es que los primeros casos fueron estudiados por el doctor Patru y fueron, entonces, poco a poco aparecieron más casos y aparecieron en otros estudios, el doctor Cáceres, por ejemplo, y el doctor Gustavo Rojas. Entonces, a la par que iba aumentando los años, iba aumentando la cantidad de contagios y aparecieron infectados que eran netamente peruanos, ¿no? Entonces ahí se preguntaban, ¿de dónde aparece? Bueno, no se parece si no vienen del extranjero, entonces ¿de dónde se contagian estos peruanos, ¿no? Entonces apareció esa duda, ¿no? Entonces la aparición de múltiples vectores, no solamente venían de extranjeros, sino que se parecía una forma local de contagio. Listo, muchas gracias, señor licenciado. Listo. ¿No hay alguna otra pregunta en el comentario? Logro ver que sí le están agradeciendo mucho, más que todo por la ponencia, que fue muy interesante, señor licenciado. Les quería comentar en este caso a nuestros invitados, si tienen alguna otra consulta o pregunta acerca del tema. Sí, hay una de parte de Ayrton. ¿Hay congresos internacionales de prevención de ETS o del mismo VIH-Sida? ¿Si existen instituciones locales de apoyo? Hay congresos internacionales que estudian los ETS y el SIDA, sí, sobre todo son de instituciones médicas y de instituciones de apoyo de la sociedad civil, y hay de todo el mundo hay estas organizaciones y congresos, ¿no? En el Perú existe Vía Libre, que es una asociación que da apoyo a las pacientes con VIH-Sida, ¿no? Eso se encuentra en el centro de Lima, ¿no? Sí existen instituciones locales de apoyo, y hay varias, no solamente es la única que existe. Es cuestión de buscar. Él queda en la Plaza Bolognesi y queda Vía Libre. Muchas gracias, Ayrton, por tu pregunta. Siguiendo con lo que es el hilo de Ayrton con su pregunta, ¿cuál es el lugar que va más avanzado o que tiene mayor información sobre el VIH y el SIDA con respecto a, por ejemplo, una posible cura, como nos estaba comentando hace unos momentos? Por ejemplo, las universidades que están muy desarrolladas en temas de, de salud, ¿no? La Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, que es una universidad que tiene muy fuerte el trabajo de epidemiología y de salud, ¿no? Y así como esas universidades hay varias, en Francia también hay muchos lugares donde se estudian esto, pero yo ahorita lo que tengo en mente es Johns Hopkins y ahorita otras que se me van a venir a la mente, ¿no? Pero seguro, si me manda un correo, yo les puedo responder a esa pregunta. Correcto. Muchas gracias. También es una duda que en este caso estaba manejando yo. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta en lo que son los comentarios de esta ponencia que tenemos el día de hoy? No por el momento. Licenciado, licenciado Juan, Bien. comentando algo de lo que usted está informando, más que todo sobre lo que son las editoriales de los tres principales diarios que hubo en lo que sería esa época, que en este caso fueron La República, El Comercio y El Expreso, que en sí sacaron varios, hasta, si no me equivoco, El Comercio, 315.000 editoriales que salieron en referencia a esto. ¿No es así? No, Ejemplares, no disculpa. eran la cantidad de ventas que tenían estos diarios, ¿no? Yo elegí estos diarios porque eran los que mayor cantidad de cobertura tenían y mayor cantidad de tiraje. O Ya. sea, los Eso diarios es, con mayor impresos, ¿no? claro, en ese año en lo que mayormente se manejaba. Muchas Sí. gracias. Listo. Señor Ayrton, en este caso, señor Juan, en base de que no veo más preguntas en esta ponencia, voy a pasar entonces a agradecerle mucho, a agradecer el día de hoy, a menos de que haya alguna otra pregunta en los comentarios o si alguien más quiere preguntarle algo al licenciado. Juan, Sin más, para mí ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos pudieron ver y seguir por las redes sociales y acá en el Zoom. Muchas gracias. listo, muchas gracias a usted, licenciado Juan. En este caso,
Le voy a preguntar a usted si es que existe algún punto que desea añadir o complementar para lo que sería esta ponencia. Yo podría decir que las enfermedades de transmisión sexual no han sido estudiadas en el Perú muy poco. Este es el caso de Marcos Cueto, que trabajó el VIH-Sida, y ahora actualmente Pablo Drinot trabajó el tema de la prostitución en el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Entonces, hay un gran camino para poder estudiar, porque saber lo que sucede con la forma de transmisión, la idiosincrasia de los peruanos es de mucha ayuda para poder solucionar problemas actuales, creo yo, ¿no? Porque hay muchas cosas que se repiten y que son patrones comunes en la historia. Listo. En este caso, muchas gracias en este caso, por ese complemento al final de su ponencia. Para concluir el evento, queremos recordar que la columna Educultural organiza estos conversatorios con fines educativos y académicos para compartir conocimiento a todo público interesado. Estos conversatorios son de gran ayuda para estar informados y resolver dudas. En este caso, se agradece al ponente Luis por por su participación el día de hoy en este coloquio. Se espera contar con su presencia en una próxima oportunidad. Gracias. Además, Ayrton nos comenta también, antes de terminar, que por ser un país muy conservador no se suelen discutir estos temas. ¿No es así, señor licenciado? También estoy de acuerdo con Ayrton, es un tema muy conservador, o el país es muy conservador para hablar de temas de sexualidad, ¿no? Y de enfermedades de transmisión sexuales, ¿no? Y yo creo que es importante porque es un problema que nos afecta de todas maneras a la población, ¿no? En efecto. Listo, muchas gracias. Listo. Además, ustedes invitados, no se les olvide darle like a la página y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Nos encuentran como Columna Educultural, ya que habrá más coloquios y talleres a lo largo de esta semana de Historia y Geografía CE 2021. Además, recordarles que el COVID aún está entre nosotros, así que les pedimos exhaustivamente que sigan acatando las medidas de prevención, como el uso correcto de mascarilla y el lavado de las manos y el distanciamiento social. Además de no confiarse, a pesar de que ya terminó esta cuarentena, que aún seguimos en estado de emergencia a nivel nacional. Finalmente, en esta oportunidad, le agradezco mucho, señor licenciado Juan, por habernos, en este caso, por habernos dado esta ponencia muy interesante sobre el VIH y el SIDA. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Listo. Muchas gracias y les deseo a todos ustedes muy buenas noches.